Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. La creación de los mitos de mar. La izquierda no hace otra cosa que crear mitos. El mayor de todos esos mitos es el del Che Guevara. Por eso llegó también tan oportunamente el libro de Nicolás Márquez, El canalla, el Che Guevara. Léalo, oyente querido de la hora de la verdad. Lea el libro de Nicolás Márquez y usted entenderá muchas cosas que no ha podido entender. El mito, el Che Guevara. El Che Guevara, ¿no? Claro. Puesto en todas las camisetas. Qué personaje tan simpático, qué personaje tan amable, qué guerrillero, qué hombre tan valeroso. Lea lo que es la dura verdad, la dolorosa verdad de ese personaje siniestro que fue el Che Guevara de Nicolás Márquez. Y es que Gustavo Petro, doctor Fernando, sin reparo ninguno, ni siquiera se cuida en hacer sus pronunciamientos, porque de hecho recuerde que él no escribe sus discursos. Gustavo Petro hace una exaltación constante de Antonio Gramsci, que dice él ha sido su faro a la hora de conducir la comunicación política que él utiliza. Antonio Gramsci, uno de los políticos y teóricos marxistas italianos más importantes, que además fue uno de los creadores del Partido Comunista de Italia. Bueno, un tipo muy oscuro que ha enseñado que esto es con símbolos para poder hacer la política. Por eso, doctor Fernando, la gran mentira de la masacre de las bananeras, ¿no? Cómo le vendieron a este país lo que dijo Gabriel García Márquez en una de sus novelas, que precisamente él después explicó, dijo, no, pues es que es realismo mágico, yo no estoy hablando de una cifra real, no es lo que se escribe en la novela, cosa muy distinta fue la que realmente ocurrió. Y por eso pasamos, doctor Fernando, probablemente de 11 personas muertas en aquel momento a 3.000 y luego a 8.000 y luego ya no sabemos ni siquiera cuántos fueron la masacre de las bananeras. Masacre de las bananeras que fue utilizada políticamente como un símbolo por aquel entonces por Gaitán en un debate que le hizo al presidente conservador en el Congreso de la República. Y después usted tiene símbolos como, por ejemplo, el famoso número de los 6.402. Fíjese que ese fue uno de los símbolos que utilizó Gustavo Petro para llegar al poder. Inventaron que había 6.402 víctimas de falsos positivos. Nunca quisieron entregar a nadie. He visto a políticos, he visto organizaciones solicitando el nombre de los 6.402 para contrastar, perdón, si existe o no existe esa cifra. No existe la cifra. Vea más mitos, doctor Fernando, usted lo mencionó, el Che Guevara, el mismo Fidel Castro, el mismo Hugo Chávez, todos son mitos que hacen para poder manejar su revolución, aunque no los entiendan. Hoy los muchachos lucen la camiseta con el Che Guevara, desconociendo que el Che Guevara fusiló y pues mandó a matar homosexuales porque los consideraba estaban enfermos, así de simple. ¿Cuánta gente fusiló en la cárcel, cuartel de la Cabaña, Gustavo, el Che Guevara? ¿Cuánta gente fusiló? ¿Cuánta gente asesinó? ¿Cómo destruyó después el país desde el Banco Nacional? ¿Cómo acabó con el país desde el Ministerio de Industria? Lo que hizo en el África y después su triste final en Bolivia. ¿Quién lo traicionó? ¿Quién le dio la espalda al Che Guevara? Estorbaba, pero lo convirtieron en mito. Y como mito lo dijeron, lo dejaron. Es un mito, el Che Guevara. Lea el libro que les estamos recomendando. El canalla de Nicolás Márquez. El canalla, Nicolás Márquez. Léalo para que usted se entere bien de lo que pasa y de cómo se crean los mitos. Bueno, y a propósito de mitos, ¿qué tal el discurso último de Gustavo Petro en el Chocó? Ay, doctor Fernando. Gustavo Petro no se presentó en el Chocó en la primera cita que le hizo la Corte Suprema de Justicia para la reunión de la jurisdicción, el magistrado Gerson Chaverra, que es chocuano,
y que hizo esta vez el evento desde Quibdó. Lo invitó, pero Laura Sarabia confirmó que asistiría efectivamente el presidente Gustavo Petro, y por alguna de esas razones que vaya uno a entender cuál fue, simplemente no apareció. No fue Gustavo Petro. Lea a María Jimena Duzán y entiende. Es que no hemos entendido muchas cosas porque no las queremos entender. Entonces, que Gustavo Petro no llega, que Gustavo Petro se retrasó horas, que Gustavo Petro dejó la reunión para el día siguiente o para cualquier otro día, o que la canceló. Léalo, lea a María Jimena Duzán y entiende qué es lo que pasa. Pues el presidente no apareció en la reunión, doctor Fernando, no le importó. eh, Simplemente se excusó de poder ir. Y Laura Sarabia tuvo que dar la cara diciendo: el presidente no puede venir, y listo, ya con eso quedó superado el tema. No le gustó para nada a los magistrados, pero apareció el presidente el fin de semana desde Nuquí, en el departamento del Chocó también, y esta vez para posesionar a la defensora del pueblo. Defensora del pueblo que no salía del horror al ver esos 53 minutos de extenso discurso de Gustavo Petro, absolutamente desconectada una idea de la otra idea. Es realmente crítico ver al presidente de un país en semejante situación. El café Escuchemos que le hace daño. el exceso de cualquier cosa que se toma, ¿no, doctor Fernando? Porque lamentablemente con eso que usted me comentó al aire de lo que pasó con el reporte del noticiero, me parece que es muy injusto con la bebida que la gente crea que efectivamente causa daños o lleva a la persona al delirio, que es lo que le pasa al presidente Gustavo Petro. Fin de semana que obviamente el presidente Petro utilizó para echarse un discurso de 53 minutos donde se supone que el principal objetivo era exaltar el gran papel que cumple la mujer en los puestos de poder en Colombia. Y terminó por llamar a las mujeres que hacen periodismo en este país muñecas de la mafia. Escuchemos primero ese lamentable comentario de Gustavo Petro refiriéndose así a las periodistas de Colombia. Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir basta. ¿Cómo le parece? Las muñecas de la mafia. ¿Cómo le parece lo que dice, cómo se refiere Gustavo Petro a las periodistas de Colombia? Mujeres ejemplares, extraordinarias, que están marcando el curso de los acontecimientos en el país. Son las muñecas de la mafia. ¿Cómo le parece? Qué horror. Iris Qué Marín, horror. que es la nueva defensora del pueblo, usted vio alguna de las tomas que le hicieron a ella. No podía además guardar silencio frente a semejante andanada de Gustavo Petro contra las mujeres, al punto que ella tuvo que salir a pronunciarse como corresponde, y dijo lo siguiente: no esperen de mí como defensora del pueblo que justifique el lenguaje discriminatorio o que estigmatiza a las mujeres. Seré coherente. La columna de esta Defensoría del Pueblo es la igualdad. Rechazo toda forma de violencia, refiriéndose claramente, violencia contra las mujeres, refiriéndose claramente a lo que dijo Gustavo Petro en contra de las mujeres. Después Petro salió a decir que él no quiso decir muñecas de la mafia a todas las periodistas, a algunas, pero no a todas, porque él considera que son muñecas de la mafia las periodistas que cubrieron eh, el paro del 2021, en el que Colombia se perdió durante 3 meses. Y recuerde usted, fue tremendo, donde mataron policías, secuestraron policías, torturaron civiles, y esto lo hicieron los de la primera línea, esos que Gustavo Bolívar también decidió comparar el fin de semana con Bolívar. Gustavo Petro, los jóvenes de la primera línea, como él llama, son la representación o la reencarnación de Simón Bolívar. ¿A qué nivel hemos llegado? ¿Qué tal un niño aprendiendo historia que escuche esto que acaba de decir Gustavo Petro? Bueno, terminan creando que es cierto, creyéndole que es cierto. ¿Cuántos habrán leído el discurso ante el Congreso de Angostura de Simón Bolívar? ¿Cuántos lo habrán leído? El más grande pensador político de América, el hombre más ilustrado, más estudioso,
Inclusive para las campañas llevaba sus libros en una mula o en un buey, pero los llevaba para estudiar. Simón Bolívar, el grande intelectual, el grande político y el grande luchador, padre de la patria. ¿Cómo lo van a injuriar de esa manera comparándolo con estos bandidos que paralizaron a Colombia sin ningún sentido, sin ningún propósito distinto del de causar daño, como lo causaron? El de llevar a Gustavo Petro al poder. Eso fue lo que hizo el paro del 2021, tomarse el poder con la presión y con el terror que fue el que sembraron en Colombia. Pero ¿qué dijo el magistrado Gerson Chaverra el fin de semana? Escuchémoslo, por favor. ¿Les canceló? ¿Qué les dijo? Pues el presidente de la República había confirmado su asistencia al encuentro de la jurisdicción ordinaria. En las últimas conversaciones que tuvimos sobre el particular, era un hecho de que nos acompañaría. Ayer hacia el mediodía nos indicaron que había cancelado su asistencia, desconozco las razones. Usted dice que se comunicó. La Corte Suprema esta situación, es el jefe de Estado, ustedes lo estaban esperando, digamos, pues para tratar estos temas, por ejemplo, de la parte laboral, del tema de las regiones. ¿Qué impresión le queda al presidente de la Corte esta ausencia? Siempre históricamente a los encuentros de la jurisdicción ordinaria se ha invitado al presidente de la República, por tanto este año se cursó invitación de manera oportuna, fue confirmada la asistencia y aspirábamos a contar con el primer mandatario en el marco de este encuentro donde estamos debatiendo un tema muy importante que es los desafíos de la justicia. Los desafíos que tiene la jurisdicción, y el presidente Petro no llegó. Pero el sábado pudo hacer gala de todo ese fenómeno rarísimo que tiene él de megalómano, de un hombre que tiene momentos de esquizofrenia, en un discurso que realmente es súper delirante. Él empezó hablando de la excusa que presenta a los asistentes en esos 53 minutos de discurso que se echó, que además, doctor Fernando, como si fuera un castigo, nos retransmitieron el discurso ayer a las 7 de la noche. Ay, qué necesidad de retransmitir los discursos de Petro. Qué cosa tan cansona. Otra vez escuchando un discurso interminable de Gustavo Petro, donde dijo cosas como esta, que yo no la entendí. ¿Por qué habló de Rocinante, de Don Quijote, de quién más? De Rousseau. Mire usted cómo conecta las ideas el presidente Gustavo Petro. Por el camino voy deshaciendo entuertos, cabalgando mi Rocinante, llevando mi aldaba y bilanza y con mi escudero al lado para que no me pase nada malo. Puedo ir por todos los rincones del mundo cabalgando, deshaciendo los entuertos de la injusticia. Qué libro tan revolucionario ese. No era sino juntar el Quijote de la Mancha errante y Rousseau, y teníamos la tesis fundamental de nuestra propia libertad. ¿Cómo le parece, pues, juntar a Don Quijote de la Mancha con Rousseau? Hágame el favor en qué andaría. Don Quijote, la gran cumbre de la grande explosión de talento que fue el clasicismo español. Don Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha, la más grande obra novelesca que se escribió en el mundo. Y Rousseau, personaje tan distinto, ¿no es cierto? Personaje tan diferente. No tiene nada que ver el uno con el otro. Nada que ver. Ah, pero los junta y entonces él va en Rocinante, va con su escudero al lado para que lo proteja. Dios mío, hay que protegerlo bien. Con su escudero. ¿Quién será el escudero de él? No, pues vaya uno a saber quién puede ser el escudero de Gustavo Petro. El Sancho Panza. ¿Quién es el Sancho Panza de Petro? No sé si, bueno, puede ser este sujeto que le voy a presentar aquí a continuación. Este es funcionario público, viceministro de la Igualdad. Gareth Sela, este sujeto perdió uno de sus ojos en uno de esos enfrentamientos que tuvo con la policía en la época del paro, en el 2021. Y hoy lo han convertido en viceministro.
que tiene preparación para ser viceministro, la misma que tiene Francia Márquez, más o menos, bueno, más preparada Francia Márquez, lo que no garantiza el resultado. Gustavo Petro ayer se levantó paranoico y escribió lo siguiente: se han organizado para dar el golpe de Estado. Lo anunciado se desarrolla. Del pueblo que me eligió dependerá que el designio oligárquico se vuelva realidad. Y después dice Gustavo Petro en este trino, más o menos que llama a que la gente salga a las calles para poder defender ese legado de Gustavo Petro y no dejar el poder. Y Gareth Sela, que fue lo que le estaba mostrando, que es este viceministro, le dice nada más y nada menos a Gustavo Petro algo que me parece que es tremendamente intimidante. Escribió Gareth Sela: en las calles siempre somos más. Agitación y organización, es lo que escribe el viceministro. ¿A qué horas, doctor Fernando, ¿Cómo le pasamos de parece? tener funcionarios públicos respetuosos con la Constitución y la ley a esto? Desde el gobierno, agitación y organización, una incitación a la violencia, una incitación al odio. Bueno, eso es lo que tenemos con Gustavo Petro. Cambiamos de tema. La visita de los duques Sussex a Colombia. Los duques de Inglaterra, que ya no son duques de Inglaterra, me parece que fueron destituidos de todas sus prebendas y de toda su condición, pero aquí estuvieron. Y eso costó una plata, ¿no? Esos duques estuvieron en Colombia, doctor Fernando, y aunque la señora Francia Márquez trató de ocultar cuánto nos había costado a los colombianos el tema de los duques, pues no sería ocultable. La señora María Fernanda Cabal reveló el fin de semana en una publicación que hizo que se llamó Derroche Real cuánto costó esa visita. Recordemos que Francia Márquez había dicho que venían los duques a Colombia porque ella había quedado impactada al ver una serie en Netflix precisamente sobre los duques. Y aquí está, en esta página que les voy a mostrar, Quique, está el costo de esa visita. A la pregunta ¿cuánto costó la visita de los duques de Sussex en total? Favor discriminar en un cuadro de Excel los costos por cada rubro en que se incurrió, como alojamiento, alimentación, seguridad, transporte de cada uno de los días que estuvieron en Colombia. La respuesta fue que entre el 12 y el 18 de agosto se gastaron 244.245.305 pesos en la visita de los duques. No fue como lo anunciaron desde el gobierno, que era una visita que ellos quisieron hacer, que no nos costó un solo peso. No, mentira. Ahí está la prueba. Sí gastaron parte del presupuesto en una visita que además vea usted la justificación que dan, que es la más ridícula que yo he podido leer. Aquí lo voy a compartir. A la pregunta ¿qué beneficios tendrá para Colombia la visita de los duques? La respuesta es la siguiente. La visita de los duques contribuyó a seguir demostrando que Colombia es un país de confluencia para causas globales, un país capaz de... Confluencia para causas globales. ¿Usted cree que alguien en sano juicio escribe eso? Pues un país de confluencia para causas globales. Hágame el favor. Pero peor todavía, un país capaz de albergar intereses diversos, vaya uno a saber, ¿no? Así como un destino atractivo para la inversión y el turismo y los negocios. Más adelante dice, durante esta visita el país recibió la atención de medios y ciudadanos internacionales a quienes se les entregó el mensaje de que Colombia está cambiando positivamente. Año tras año Colombia ha logrado que muchas de sus ciudades salgan de las listas de las más peligrosas del mundo y que comiencen a figurar en las listas de los mejores destinos para turistas y nómadas digitales. Turistas y nómadas digitales. Mejor dicho. ¿Eso es escrito por quién, Demar? Esto es escrito por alguno de los asesores de Francia Márquez. Yo no sé si por el viceministro que acabamos de hablar, pero no, como quiera que sea, genios y figuras, igual que Gustavo Petro, idénticos. Y hay nueva prueba de la violación de los topes electorales de Gustavo Petro en la campaña, por si alguna faltaba. Sí, señor, sí, señor. Esta vez tiene que ver con una publicación que hizo Daniel Coronel sobre una publicidad de una propaganda política que le pagaron al canal Caracol y que no fue reportada en cuentas claras por más de 200 millones de pesos. Este es otro de esos hechos que evidencian que se volaron los topes. Y entonces no era sino que saliera esa noticia para que amaneciera el
presidente Gustavo Petro anunciando que había golpes de Estado en su contra. Claro. Cada vez que le descubren alguna cosa, cada vez, ¿qué tal con las declaraciones de Olmedo López y de Sneider Pinilla? ¿Qué tal? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda este gobierno? La putrefacción absoluta y total. De todas maneras, doctor Fernando, no se preocupe porque estamos en manos de los mejores, de los más especializados en el manejo del país. Escuche usted esta aberrante declaración de Alexander López, el mismo que dijo que a él las matemáticas le daban duro. Aquí demostró que no le dan duro. El hombre está cerrado, tapado y trancado. No entiende qué es lo que dice. Escuche usted. Y las apuestas que deberíamos tener de ahora en adelante. Miren, hoy el sector turismo genera más ingresos al país que el sector carbón y el sector petróleos. ¿Ya lo superamos? Ya lo superó. O sea, hoy turismo está cumpliendo con lo que debería Turismo ya cumplir. supera los ingresos al país que produce el carbón y el petróleo. Y esa era una promesa de campaña y una apuesta que tenía nuestro presidente. El sector agrícola, ¿sí? La agricultura hoy está casi que en el 11%. Y cuando nosotros llegamos estaba muy bajo, en el 3, 4%, como mínimo. Nosotros ya duplicamos. Y eso obedece a la política de reforma agraria que estamos planteando. Todo eso. Bueno, por favor, trataba yo de intervenir para sugerir que la periodista hubiera preguntado ¿y cuántos son los ingresos que tenemos por turismo? ¿No? Porque sabemos cuántos son los ingresos que hemos tenido por exportaciones de carbón y por exportaciones de petróleo al resto del mundo. Cuántos miles de millones de dólares hemos recibido. Y el turismo. A ver, ¿dónde está el turismo? El turismo ya superó al petróleo y al carbón y la niña lo deja seguir. Y sigue, y sigue. ¡Qué horror! Se lo cree. O sea, y no hay quien le diga a Alexander López que está mintiendo. Y uno no sabe si lo hace de mala fe, doctor Fernando, o de ignorante, o de ambas. No lo sabe. Ya se dictó medida de aseguramiento contra Olmedo López, Sneider Pinilla y Luis Eduardo López. Yo creí que ya habíamos pasado por ahí hace tiempos, pero esa es la noticia. No, fueron conducidos a guarnición militar como lo solicitaron y no sé si tenemos por aquí la audiencia. No, rematemos con el supuesto atentado contra Petro y el montaje a que eso obedeció. Así terminamos en Al Oído. Doctor Fernando, ayer Noticias Caracol reveló un extenso reportaje de unos 15 minutos donde deja en evidencia la realidad del supuesto plan para atentar contra Gustavo Petro, contra el Palacio de Justicia, las embajadas de los Estados Unidos y la de Francia. De acuerdo con la información que entregó Noticias Caracol, todo tiene que ver con un solo origen y es una fuente identificada como John Alexander Beltrán, que habría hecho una ronda por diferentes agencias de seguridad del Estado, por la Fiscalía, entregando información sobre supuestos atentados contra el presidente y las embajadas que acabo de mencionar. Sin embargo, en la última entrevista hace unos días con agentes de inteligencia de la policía, Beltrán dio una nueva información y esto cambió absolutamente los datos que había entregado. En el informe que tiene Noticias Caracol de esos investigadores, de lo que se habló con Beltrán, admitió que la información que entregó fue mentira y que un abogado y un supuesto investigador privado le habrían ofrecido 500 millones de pesos y asilo en los Estados Unidos para plantar esa información en las entidades del Estado. ¿Cómo será esto de grosero, el montaje? Que inclusive se hizo una operación, un operativo en Kennedy, en Bogotá, donde encontraron una serie de armas y fíjese usted, el arma de francotirador que iban a utilizar era un arma de color rojo con negro, fluorescente. Para un francotirador, ¿a quién le cabe en la cabeza? Pero peor todavía, el arma que se encontró y que publicitó la policía en sus redes era un arma que correspondía, doctor Fernando, a un arma de deportiva, de caza y de tiro deportivo. No es un arma como la pintaron para francotirador. Y tampoco después el tema de la maqueta
el mismo director de la policía no fue capaz de dar crédito y decir que efectivamente se trataba de no sé cuántos kilos de dinamita o cosa por el estilo. Pues todo es una tremenda farsa. ¿Quién está detrás de la farsa? 500 millones de pesos y le ofrecieron al supuesto testigo vida en los Estados Unidos. Pues esto tendrá que establecerlo la señora fiscal Luz Adriana Camargo, ¿no? Porque aquí hay una gran farsa, doctor Fernando, contra el país. Luz Adriana Camargo, ella mantendrá silencio. Ella no se ocupa de estas cosas porque tiene instrucciones de Petro de comportarse como se debe comportar. Ella no es fiscal general de la nación, ella es una empleada de Gustavo Petro. Qué horror, qué tristeza, qué dolor, pero es lo que estamos viviendo. Bueno, y así terminamos de mar y así nos despedimos de todos ustedes, queridos amigos, hasta mañana a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.